Hola, buenas tardes. Dejamos un rato más que se conecte más gente. Veo que hay un buen ritmo de personas que se van conectando y en unos segundos empezamos. Bien, buenas tardes. Mi nombre es Manel Soler, soy responsable de marketing de Propamsa y os doy la bienvenida y las gracias por asistir a este nuevo webinar donde hablaremos sobre las reparaciones más comunes del hormigón con nuestro sistema Propam Repar Tecno. El ponente de hoy es David Rodríguez, responsable también de asistencia técnica, y estará acompañado por Fernando Martínez y Roberto Luengo, que al final de la sesión nos darán respuesta a las preguntas que hayan surgido durante el evento, que las podréis realizar en la parte inferior de vuestra pantalla. Tenéis un icono para hacer las preguntas. También dar las gracias a Jessica Dufrasne, que nos ayuda en la coordinación y la programación de todos estos eventos. Comentaros que durante la presentación habrá un momento que lanzaremos una pregunta y que debéis contestar las dos preguntas que hayan para poder sacar una estadística y poderla comentar. Sin más, doy paso a David para que inicie la presentación. Buenas tardes, David. Buenas tardes. Perfecto, pues ya te vemos. Bien, gracias. Gracias, Manel. Buenas tardes. Antes de nada, quiero y deseo que todos vosotros estéis bien en la situación histórica que vivimos. Debemos perder el miedo a realizar nuestras vidas, pero siendo siempre responsables de una forma individual y así pues seremos responsables también como sociedad. Bienvenidas y bienvenidos a este webinar que vamos a comenzar sobre la propuesta de Propamsa para el uso concreto de una gama de productos en reparaciones estructurales de tipo cotidiano o no estructurales, pero que nos encontramos con frecuencia en la rehabilitación y que no debemos tener miedo a resolver. Será, pues ya veréis, una presentación muy fotográfica y ahora quería iniciar la presentación con una foto personal. Estudié la licenciatura en Química Industrial, trabajé en investigación en biotecnología y llevo en el sector de los derivados del cemento y de la construcción pues más de 20 años. Pues empecé por allá por el 2000. Pero mi relación con el cemento viene de mucho más atrás. Pues en los años 80 mi familia vivía de alquiler y el dueño le hacía falta, por lo que tuvimos que irnos. Entonces mi padre, que era electricista, montaba ascensores, muy amañado, muy valiente, dijo, pues si me echan de esta casa, pues voy a hacer una casa. Y me van a ayudar mis hijos. Así que con un pequeño préstamo para hacer la estructura, esta que veis aquí, pues todo lo demás lo empezó a hacer mi padre y nos pusimos pues a levantar ladrillo, a enfoscar con mortero, por lo que aprendí a hacer masa en las diferentes proporciones de cemento y hasta llegamos a quemar cal en obra. Pues hoy día pues os animo también como profesionales de la construcción, pues en resolver problemáticas del hormigón, que es lo que vamos a ver hoy, porque precisamente hoy, y no como en los años 80, tenemos morteros que vamos a presentar y que nos facilitan el trabajo y están diseñados por un gran equipo de I+D para que los pueda aplicar un niño. Después de hablar de mí, voy a hablar un poco de Propamsa, claro. Propamsa pertenece a Cementos Molins, que es una multinacional cementera, fundada hace casi 100 años, en 1928, y tiene presencia pues, en los 4 continentes. En España, dentro de Cementos Molins, pues está Pronsa, que fabrica hormigón preparado, y Precon, que es una empresa de prefabricados del hormigón. Nuestra historia pues, nace allá por el año 1932, una empresa pionera pues, en la fabricación de cemento cola, en juntar arena con cemento, y lo hacemos muy bien porque llevamos muchos años haciéndolo. Pues luego se incorporó en el grupo de Cementos Molins y este le dio un impulso y un respaldo a esta empresa. Pues después, en el año 2010, absorbe a la empresa Betec. Yo ya estaba aquí, muy ilusionados con esto, pues dando otro impulso y otra especialización de morteros y soluciones pues, especiales para la construcción. ¿Dónde estamos?
pues cerca de vosotros. Contamos con 5 fábricas repartidas por todo el territorio nacional, 2 depósitos, y con ello pues queremos dar servicio pues a toda España, damos a Francia, Portugal y hacemos exportaciones a muchos otros países. Es importante que tengamos como individuos pues valores y como familia pues que nos definan, ¿no? Lo maravilloso es trabajar también en un grupo donde esos valores son pilares de la empresa. Valores de la integridad, del inconformismo o el respeto por el medio ambiente, pues del cual más que nunca pues estamos sensibilizados y de lo cual pues debemos ser cada día más comprometidos y estar enfocados a mantener ese respeto con el medio ambiente y realizar pues proyectos de sostenibilidad, dejando pues un mundo mejor pues para generaciones futuras. Si nos centramos ahora nuevamente en Propansa, quiero recalcar que nuestra amplia gama de productos pues abarca desde productos para pavimentos, pues nivelantes, productos relacionados con la colocación de la cerámica, adhesivos, rejuntado, morteros a base de cal, revestimientos de fachadas, aislamiento térmico, SATE, pues que está teniendo mucho éxito, productos para la impermeabilización, pues del cual tuvimos una webinar muy interesante sobre capilaridad y sobre impermeabilización pues también en piscinas, productos para la reparación del hormigón y refuerzos de estructuras, que es de la cual daremos algunas pinceladas hoy al hablar de una gama dentro pues, de esta familia. ¿Qué vamos a ver hoy? En estos 40 minutos, ya me he cargado 5, veremos por qué el hormigón envejece, las patologías pues, más comunes que sufre el hormigón armado. Vamos a ver cuál es la norma a la cual hay que ir cuando se quiere rehabilitar este tipo de elementos constructivos. Veremos los pasos a seguir en una reparación de estas características. Y por último, pues nos vamos a centrar pues, en distintos ejemplos de reparaciones de estructuras, reparaciones estructurales, o a veces no tan estructurales, más estéticos y muy comunes que nos encontramos en la rehabilitación pues, de edificaciones. ¿Por qué reparamos? Porque el hormigón se hace mayor, el hormigón no es eterno, sino que tiene un envejecimiento que dependerá pues, de estos parámetros que se mencionan aquí. Es como las personas, podemos durar 60 años, 70, 80, 100 años, según cómo hemos nacido y cómo nos hemos cuidado y protegido. En el hormigón, pues dependerá su relación de agua-cemento, su consistencia, su resistencia mecánica, su curado. Hay estudios que dicen que las personas pues, pueden durar de media, pues vivir 10 años más si están rodeadas de su familia y no están solas. Pues en el hormigón es igual, vivirán más con un recubrimiento, con su acabado superficial. En las patologías del hormigón que intervienen en su durabilidad, pues tienen diferentes orígenes o causas. Las más importantes y de las cuales daré unas pinceladas pues van a ser la carbonatación pues, y la corrosión salina. Son como la artrosis que afecta a los huesos, ¿no? Es a la armadura, ¿no? La carbonatación pues, es una reacción química. El CO2 ambiental reacciona con la química del cemento y las armaduras están inicialmente protegidas por ese efecto pasivante del hormigón, al tener un pH más de 9, pero durante la carbonatación del hormigón pues se produce una bajada paulatina de ese pH, dejando la armadura desprotegida. Es en ese acero desprotegido pues, donde comienza a realizarse una reacción química pues, que se llama oxidación. En el momento que el óxido de hierro empieza a formarse, pues se produce pues, un aumento de volumen, cristaliza y es como un aumento de volumen importante en torno a las armaduras, pues provocando la aparición de grietas o el desprendimiento de revestimiento que solemos ver. Eso expone a la armadura de nuevo a los agentes externos y de forma más acelerada, pues acelera su envejecimiento. Hay que entender pues, que la carbonatación pues, avanza como un frente y solo afectará a las zonas pues, de bajo pH,
va como la piel que va hacia los huesos de la superficie del hormigón, pues va hacia el acero. Y pues se ocurre la oxidación. Otra afección pues importante es la corrosión salina. Ataques de corrosión por efecto de cloro, sulfuros en zonas costeras, túneles de aguas residuales, hormigones soterrados. Pues en estos casos ataca la armadura de manera aparentemente aleatoria en los puntos donde consigue alcanzarlo, ya sea a través de la red capilar o de microfisuras. ¿Cómo evitarlo? Pues disminuir la porosidad del hormigón, compactar, con revestimientos sintéticos, con una protección catódica. Aquí, pues al contrario que en el caso de la carbonatación, será más complicado localizar las zonas afectadas, a menos que el problema pues, sea visible, como en estas fotos. En el marco normativo, pues no me voy a extender. Si nos preguntamos cómo se proyecta y ejecuta una correcta reparación estructural de hormigón, pues la contestación es siguiendo la norma 1504. Sencillamente, en el marco normativo, aclarar que hay 10 partes de la norma 1504 que contemplan pues, las diferentes situaciones y acciones y productos que intervienen en la reparación del hormigón. Estas partes de la norma pues, describen los principios y los métodos relativos a los defectos del hormigón. Protección contra la penetración, control de la humedad, restauración del hormigón, el refuerzo, la resistencia del ataque químico-físico, la conservación del pasivado, el incremento de la resistividad, una protección catódica. Cuando los productos cumplen con los requerimientos de la norma, cuentan pues, con el marcado CE para cada parte de la norma. Y el código técnico de edificación, pues obliga a todos los productos que usen en la reparación de hormigón, pues tengan ese marcado CE. En la norma, pues mira, nos vamos a fijar en estos 3 apartados que identifican a productos o sistemas que la cumplen. Pues el apartado 2 es el sistema de protección de superficial del hormigón, pues en el apartado 3 pues hablaríamos de la reparación estructural y no estructural, pues estableciendo una nomenclatura a los morteros según su resistencia, R1, R2, R3, R4. Y el apartado 7 pues, hace referencia a la protección contra la corrosión de las armaduras para sistemas, para revestimientos activos y de barrera para la protección de armaduras de acero, pues como estructuras de hormigón en reparación. Ahora vamos a ver pues, cómo serían los pasos de una reparación convencional. Vamos a ver las diferentes etapas que son necesarias para la reparación de hormigón y que deben realizarse de forma pues, casi necesaria, a partir de un saneado del soporte, eliminando bien el hormigón deteriorado, disgregable y toda partícula suelta, eliminando el óxido de la armadura si existiera. Me gusta mucho cuando hay clientes que de alguna manera inician y hablan de sus obras, iniciando pues, este paso, porque es verdaderamente importante. Pues luego debemos encajonar, pues en la medida de lo posible, pues también el mortero, hacer un encajonado bueno y de forma convencional, pues si la dirección facultativa lo aconseja, se realizan los siguientes pasos. Pues vemos ahí el de pasivación de la armadura, vemos un puente de unión y vemos al final pues, el mortero de reparación cumpliendo pues, la norma 1504/3 y finalmente a veces pues, hay que usar el mortero cosmético y finalmente pues, a lo mejor trabajamos para una protección pues con una pintura anticarbonatación, pues cumpliendo la norma 1504/2. Pasamos al punto de la reparación de uso cotidiano. Esto es la reparación convencional, donde después de preparar el soporte, comienzo por un pasivado, entonces pues me voy al producto de Propansa, Betoprin Epoxy. Luego me paso a un puente de unión, es el Betopox 93, y termino con un mortero de reparación pues de la gama BT o el Propan Repar 40.
Hay ocasiones pues, que puede ser necesario pues, el uso de un cosmético o mortero cosmético porque hay coqueras o porque no hay mucho espesor y pues, se puede ir con el Propan Repar 5 que es en finura, digamos que como un microcemento. Y muy recomendable el uso de una pintura anticarbonatación como acabado estético y de protección del hormigón que no se ha actuado sobre él, y que en este caso pues es el Betopaint, que vamos a sacarlo varias veces en esta presentación. Pues venga, aquí tenemos los productos más utilizados y que Propansa dispone para este sistema por etapas. Un Betoprint Epoxy, un Betopox 93, un mortero de reparación, pues en este caso el Repar 40, un Repar 5 si hiciera falta y un Betopaint pues, de pintura anticarbonatación. Pero cuando hemos sacado una nueva generación de morteros, la gama Repar Tecno, hemos podido resolver problemáticas de rehabilitación y de reparación de hormigón realizado pues, en varios pasos, pues ahora en uno solo. Actualmente pues, existe en la gama estos tres productos pues, en dos distintos envases que cubren las necesidades de pequeñas reparaciones de hormigón en la mayoría de los casos y que no hay que llevar pues palés. ¿Qué propiedades tienen esta gama de productos? Pues que con un solo producto cubren varias de las necesidades que se necesitan en la reparación y en la rehabilitación del hormigón, pasivando la armadura, reconstrucción estructural, un acabado liso e impermeable, pero es que además, en una sola etapa, pues es fácil de aplicar y reduce costes y también tiempos de espera. El primero de los tres, el más versátil, el Propan Repar Tecno, es un mortero de reparación, tisotrópico, de alta adherencia, monocomponente, sin retracción, de muy altas resistencias mecánicas, reforzado con fibras, especialmente formulado para la reparación estructural del hormigón, es un R4. Permite la ejecución de la reparación estructural con un solo producto, en un solo paso, es monolítico, pues eso sería la palabra. Si nos volvemos muy técnicos, diríamos, cumple los requerimientos de las normas. 1504, en el caso 3, es un clase R4, es en la norma 1504/2, pues es una protección superficial del hormigón, y en la barra 7, pues sería un protector de corrosión de las armaduras. Los pasos que hemos visto, en caso de utilizar la gama Tecno, se reduciría a una previa preparación del soporte y una humectación adecuada, si fuera necesario, pues se aplicaría directamente el mortero sin necesidad de pasivante ni de puente de unión, y gracias a su finura, pues incluso un acabado pues liso, realizando un solo paso, lo que de forma convencional pues hubiera llevado 4 pasos. Queda finalmente apropiado para un acabado estético y de protección, pues con una pintura anticarbonatación, pues con el Betopaint, si fuera necesario. Aquí os agradecería que contestarais pues, a estas dos preguntas que mencionaba Manel y de alguna manera recibir un input vuestro, y también no pensando que estoy hablando solo. Entonces me gustaría que contestarais a las dos preguntas. Debéis contestar, por favor, para continuar. Me dice que yo no puedo votar. No deberías votar. Vale, perfecto. Vamos en un 35%, 40%. Tenéis que votar las dos preguntas y al final enviarlo. Vale, esperamos un ratito más, David. Estamos ya por el 60% de los asistentes. Vale, ya ha bajado el ritmo. Cerramos la encuesta y publicamos los datos. Aquí lo tienes.
¿Los ves? Sí, a ver, sí, pues la mayoría conoce las dos tipologías de reparación del hormigón, un 63%. ¿Y cuál de las dos se usa más? Pues en principio gana la de reparación convencional, en los 4 o 5 pasos que vimos. Y bueno, las otras dos son importantes, ¿no? También, pero básicamente es en la que utilizan la convencional. Bien. Muy bien. Para los que ya a lo mejor ya habéis visto, pues esta, pues a ver si aporto también un poquito más, hablando de toda la gama. Ya puedes seguir. Sí, voy a intentarlo, porque no iba. Bien. El primer ejemplo y pequeña situación de un frente de forjado donde se observa el acero corrugado pues desnudo y practicada pues la eliminación de las partes degradadas, pues eliminando pues el óxido. Podemos ir directamente ya pues con el Propan Repar Tecno, pues con un saco o dos, pues ya aquí pues arreglas el problema. Esta es una situación muy común, un frente de forjado en balcones, muy deteriorados pues, por la carbonatación, en la cual pues, se realiza una preparación del soporte y esto es, se elimina el óxido y todo el hormigón externo y degradado. Y luego, pues sencillamente colocando una regla de encofrado en su base, se aplica el mortero Propan Repar Tecno, pues que al ser fino, ser muy trabajable, permite muy bien aplastarlo y conseguir pues no dejar oquedades. Finalmente eliminamos el encofrado, que prácticamente se puede realizar pues a las 2 horas y ya tenemos un forjado protegido y preparado para el acabado que nos interese. En este caso, pues se quería dejar su aspecto anterior, ya que tenía el edificio una piedra natural y quería ser adherida, pues será pues con un cemento cola de altas prestaciones, de alta deformabilidad, pues un Ecogel Flex. Este es otro ejemplo, son balcones en unos apartamentos en los cuales pues, los frentes de forjado de las balconeras estaban deterioradas y se quería resolver con un mortero de reparación que pudiera permitir espesor, mucho espesor, pero que dejara pues, un acabado fino. El Repar Tecno, pues al tener una alta adherencia, pues un fraguado corto, aunque se le ponga un límite, pues igual de 5 centímetros por capa, como en este caso debían de ser unos 7-8 centímetros, se pudo realizar pues una primera capa, continuar y en una hora poder volver atrás con esa misma capa ya fraguada y finalizar rematando al espesor deseado. Y luego pues se pudo haber pintado con una pintura como paint de anticarbonatación. Otro caso es de situaciones donde el acceso no es cómodo, se desea realizar una reparación en el menor tiempo posible. Otra oportunidad para hacerse valer el Repar Tecno, permite sus beneficios de grosor o finura y por lo tanto su acabado estético y a la vez también su fraguado rápido, pues lo hacen ideal para este tipo de reparaciones. Pues se observan los trabajos de reparación y cómo una misma mañana prepararon el soporte, aplicaron el Propan Repar Tecno y dejaron pues un acabado impecable, agradeciendo pues la finura del material. Así queda reparada para dejarlo así o ser pintada con una pintura anticarbonatación como protección, con el tipo el Betopaint que seguimos mencionando. Esto es un caso de remodelación de una piscina, pero se puede dar el caso de una regularización del vaso de una piscina en ciertas partes y que tenga problemas de planeidad o la colocación de ciertos elementos anexos o acoples, pues se realizan ciertos repasos a la planidad del hormigón y se colocan pues tuberías de agua, demás elementos de la piscina, sumideros, skimmers, etcétera, ¿no? Se ve perfectamente que un mortero de reparación con la capacidad pues, de ir desde 2 milímetros pues, hasta 5 centímetros es agradecido, ¿no? A la hora de realizar estos trabajos.
pues nos podemos encontrar con situaciones en las que hay que realizar medias cañas, canaletas, escaleras de hormigón, estas escaleras, o parcheado, pues mismo en muros de hormigón. No olvidemos que es un mortero de reparación estructural, por lo que es ideal en pequeñas reparaciones y grapados de fisuras, ¿vale? Pues también para los labios de hormigón en pavimentos y situaciones pues, de tránsito también de vehículos. Colocación y rematado de arquetas. Daros cuenta que es un producto que tiene un tiempo de trabajo de 20 minutos y está endurecido pues al cabo de una hora, hora y media. Se puede reanudar el tránsito peatonal, por lo que lo hace un buen compañero en este tipo de reparaciones. También si se prevén lluvias, pues no se verá afectado al cabo de hora y media, porque ya habrá fraguado. También se puede trabajar con él en situaciones más superficiales, como son coqueras, nidos de grava, incluso orificios que quedan pues, tras la extracción de las vainas de los encofrados en ciertos muros. Otro ejemplo pues son la reparación de esquinas de balconeras. Vemos que aunque permite espesores, se puede hacer esquinas y ángulos por su finura, su alta tisotropía, pues dejando también acabados muy finos para ser pintados o ser cubiertos sin problemas, pues por un mortero acrílico como el Rebat Plus. A veces pues no estamos hablando de reparaciones donde se apliquen grandes espesores. Yo recuerdo pues una situación de un muro de hormigón donde resultado de un incendio se provocara un deterioro por calentamiento de las varillas de acero, pues con grietas, desconchados, y se veía que también al final no era, era bastante en su superficie. Pues fue una situación ideal para el Propan Repar Tecno. Aquí quiero un poco comentar que cuando se habla también a veces de espesores de menos de 2 centímetros, se recomienda como protección a lo mejor utilizar pues, el Betoprin Epoxy pues, para darle una ayuda a la pasivación y una colaboración, ¿no? Porque estamos hablando de espesores muy, muy bajitos. Ejemplo de prefabricados, como es este peldaño, donde tiene una afectación por la carbonatación y por lo tanto oxidación de la varilla de acero corrugado, pues se requiere un saneado y es de nuevo una situación ideal para trabajar con el Propan Repar Tecno. Prefabricados de hormigón de tipo ornamental, es un mortero que da facilidades por su finura, su alta adherencia, su trabajabilidad, su tiempo de fraguado. Al iniciarse su fraguado pues a los 40-50 minutos, pues permite lijarse de forma superficial e igualar a las formas deseadas, por lo que en poco tiempo pues, se puede dejar una protección y un acabado estético homogéneo, pues igual con una pintura pues como el tipo Betopaint, una pintura anticarbonatación. Como anécdota, pues pongo una foto pues, de un calamar gigante, realizado pues, en hormigón armado y repasado pues, con Propan Repar Tecno, hecho por un gran artista que yo estimo mucho de Pontevedra, y se puede ver esta escultura en Moaña, cuando visitéis pues, un pueblo costero en Galicia. Hay situaciones de rehabilitación que debido al hueco, a la densidad de la armadura, vamos a necesitar un mortero fluido. Dentro de esta familia de morteros pues tenemos el Propan Repar Tecno Fluid, permite acometer reparaciones con encofrado, también permite el encamisado de elementos para aumentar la capacidad importante de pilares. El Propan Repar Tecno Fluid es un mortero de reparación fluido, pues de alta adherencia, pues es monocomponente, sin retracción, altas resistencias mecánicas, pues también está formulado para, de una manera fluida, el refuerzo estructural y también para, o resistiendo, pues ambientes agresivos, es sulfurresistente. Siendo otra vez muy técnicos, cumple los requerimientos, pues en las normas 1504, la norma 1504 en base al punto 3 es un R4
En base al número 2, pues un protector superficial del hormigón, y en el punto 7 es un protector contra la corrosión de armaduras. Se trabaja por vertido, inyección o bombeo. Tiene un acabado superficial de alta calidad con aún ausencia pues, de coqueras o nidos de grava. Esto es un ejemplo pues, de encamisado de pilares. Esto se puede dar en una vivienda unifamiliar en la que se requiere un refuerzo. Pues se colocan los anclajes con un taco químico, propan NFEPO, pues se coloca la armadura de refuerzo, se coloca el encofrado y posteriormente se realiza pues, el vertido o el bombeo del mortero. El desencofrado del pilar pues, es posible a las 24 horas. Un dato técnico, pues más de 25 megapascales pues, a las 48 horas. Un pilar de hierro que quiere realizarse un esfuerzo por encamisado porque las solicitudes o las necesidades de la planta superior pues, han cambiado. Después de la colocación del acero corrugado, se procede a la colocación del encofrado, dejando siempre 2 centímetros mínimo de espesor con el acero y pues, se rellena y se desencofra pues, al día siguiente. Esto es una situación de un frente de forjado y de balcones que se requiere rehabilitar y a la vez reforzar, donde había una necesidad con un mortero fluido que llegue a todos los huecos, que sea fácil en su manejo y aplicación y dejara pues a la vez también un acabado fino. Se realizó pues primeramente el frente de forjado, que debe ser una situación confinada para que el mortero pues funcione de forma adecuada. Y finalmente pues, se rellenó el hueco del balcón reforzándolo y dejando un acabado apropiado para la aplicación de un impermeabilizante, pues fue en este caso el Propan Impeflex y un posterior alicatado. Esta es una situación muy conocida de reparación de parches en soleras de hormigón, muy conocida por muchos de los almacenes y clientes que nos llaman y me dicen, David, tengo un parche por el pase de las carretillas, ¿qué puedo echar? ¿Qué tenga aquí? Y bueno, pues le digo, si tienes a mano la gama Tecno, si está confinado, preparando bien el soporte, pues puedes ir perfectamente con el Tecnofluid. También el relleno de juntas rígidas o juntas sin movimiento darían para este producto. Puede ocurrir al final que necesites proyectarlo, un mortero de reparación, y no te interese que fuera defraguado rápido, o porque hormigones por soterrados o sometidos a ambientes agresivos necesitarán un mortero sulfurresistente. Dentro de esta familia, pues ya tenemos el Propan Repar Tecno SR, que es un mortero de reparación tisotrópico, alta adherencia, monocomponente, sin retracción, de muy altas resistencias mecánicas, reforzado con fibras, y está especialmente formulado pues, para la proyección y la reparación estructural del hormigón bajo ambientes agresivos. Sería ideal en situaciones extremas de contacto cercano o ambientes marítimos, aguas salinas, aguas sucias o soterradas, o en contacto con el mar. Esto es un ejemplo donde en una rehabilitación de unas bóvedas o un techo se puede requerir el uso de un mortero de refuerzo y este se pueda realizar pues, por proyección. Se puede colocar una malla metálica galvanizada para actuar como refuerzo y es un mortero que se puede pues, trabajar entre los 2 y los 50 milímetros pues, con 40 minutos de trabajo. El acabado pues, se puede realizar con esponja humedecida, con un fratás, con llana, una vez pues, haya comenzado el fraguado, para luego pues, ser pintado o meter pues, cualquier tipo de aislante, como fue en este caso. En proyección también hay casos de regularización en vasos de piscinas, en aljibes. He ido a muchos depósitos de agua, lavados el hormigón lo lava mucho las aguas ácidas y se puede también pues, regularizar. Por último,
un claro ejemplo de cómo un ambiente más agresivo, como túneles o canales de aguas residuales de ambientes costeros o soterrados o afectados, puede ser necesario pues, el uso de un mortero sulfurresistente. Pues aquí estaríamos hablando de la gama LSR para reparar este tipo de situaciones y realizar un trabajo eficaz y sobre todo pues muy duradero. Conclusiones. Hemos visto que con una sola gama, la gama Tecno, que conforman pues, 3 productos básicos, damos respuestas a reformas en las cuales la rehabilitación de hormigón pues, siempre está presente. De manera que con un producto podemos volver pues, a recuperar la capacidad portante del elemento y aumentar su durabilidad. En definitiva, pues aumentar la vida útil de la estructura, que aguante más años. Por todo lo visto, vemos en esta gama de reparación pues el aliado ideal para todo el profesional de la rehabilitación, pues como un eslogan, ¿no? que muy común en el departamento comercial pues es ponga un Tecno en su vida. Termino con esta foto porque la gama Tecno no solo tiene un resultado a nivel normativa y unas garantías y una ficha técnica que lo conviertan en un mortero de multitud de aplicaciones, como hemos visto, sino que es un mortero para el aplicador, para el profesional, el que se pone manos a la masa, como un día se puso mi padre en los años 80, para, pues, en esa reparación, pues pueda estar feliz al resolver problemas que inicialmente pueden ser complejos, pero finalmente se pueden hacer quedando con el pensamiento de haber hecho un trabajo bien hecho. ¿Sabes? Con un producto pues, que cumple unas necesidades y que será muy fácil de trabajar. ¿Vale? Aquí tenemos la gama. A Elvis Presley, cuando tuvo su primer concierto en la tele, le dijeron que se moviera mucho, que esto era un directo. Menos mal que en la pantalla, veis la pantalla y no, yo a lo mejor estoy en pequeñito y espero que hayáis visto más la pantalla que a mí. He terminado con esta presentación, he querido pues, ser amena, sin un aporte técnico importante y mostrar un poquito todas las bondades de esta gama de productos. Pues ahora mis compañeros podrán contestar algunas de las preguntas pues, mucho más comunes y surgidas. Y vale. Yo pues, le paso la palabra a Manel. Perfecto, muchas gracias David. Damos paso ahora a Fernando y a Roberto. Vale, a ver si nos... Hola, Fernando. buenas, ¿se me oye? Perfecto, se te ve y se te oye. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Pues nos hacéis un poco el resumen de las preguntas que nos han hecho. Muchas gracias, David, Manel. Bueno, en principio nosotros ahora vamos a contestar todas estas preguntas que nos han ido llegando, las hemos intentado ir ordenando un poquito y bueno, vamos a responder algunas de ellas. Si alguna queda sin responder, no preocuparos porque en un email os contestaremos personalmente si queda alguna sin contestar. Pues bueno, así mirando, una de las preguntas que nos han realizado es que si quisiéramos utilizar el sistema tradicional con pasivante y puente de unión, si sería compatible el Repar Tecno con estos pasivantes y estos puentes de unión. Pues bueno, en principio es totalmente compatible tanto con puentes de unión como con pasivantes. Estamos reforzando mucho más esa aplicación. Es un mortero con una finura muy alta y un acabado liso perfecto. Es muy compacto, pero si queremos reforzar esa reparación con dando un pasivante un puente de unión, es totalmente compatible. Sí que es importante tener en cuenta que en morteros de reparación de fraguado rápido no se recomienda el uso de puentes de unión epoxi, precisamente por ese fraguado rápido. Y ahora, Roberto. Bueno, pues por aquí veo otra pregunta. A ver, ¿cuál es la principal diferencia entre Repar Tecno y Repar Tecno Fluid? Bueno, pues como hemos podido ver a lo largo de las diferentes imágenes y puestas en obra que nos ha estado mostrando David, los dos productos son dos productos hermanos, tienen unas propiedades similares, se van a comportar igual, van a proteger de igual manera la estructura y nos van a dar unas características de adherencia y resistencia y de aporte estructural similar.
y la principal diferencia es que uno es isotrópico, quiere decir que lo vamos a publicar a punta de paleta, lo vamos a publicar de manera manual, y el Tecnofluid pues es un producto fluido, es un fluido que lo vamos a aplicar por vertido, apoyándonos en encofrados o incluso pudiendo llegar a hacer inyecciones en bóveda para recuperar volúmenes más importantes o en situaciones donde tengamos una elevada carga de armadura donde será muy interesante ir con un modelo fluido que nos pueda abrazar bien esa armadura o esa recomposición de armadura que hayamos tenido que colocar en una situación donde ya tengamos una pérdida importante, ¿no? O un refuerzo importante. Fernando. Buenas. Otra de las preguntas es ¿qué recomendáis para reparación de pavimentos de hormigón degradados, bien nivelantes o bien Propan Repar Tecno? Pues bien, siempre vamos a intentar, lo primero de todo, es valorar la reparación. Hay que ver si lo que estoy haciendo es una nivelación de un pavimento, una reparación de todo el pavimento, entonces lo normal es que se empleen morteros de recrecido o morteros de nivelación. De no ser así y en función del parche que tengamos que reparar y las exigencias que pueda tener, entonces emplearemos el Propan Repar Tecno e incluso el Propan Repar Tecno Fluid en función de las dimensiones, emplearíamos el Repar Tecno Fluid. David. Ay, perdón, Roberto. Sí, a ver, por aquí, otra que tengo por aquí es cómo podemos actuar en las estructuras antes de que se produzcan todas estas patologías, ¿no? Un poco el resumen de lo que nos ponen aquí. Bueno, pues un poco nos apoyaríamos en los productos que ya se ha presentado David, ¿no? Por ejemplo, disponemos de pinturas anticarbonatación superficiales, productos superficiales que nos van a proteger específicamente, en este caso, contra el monóxido de carbono y el dióxido de carbono que nos va a entrar en la armadura y nos va a producir esa bajada de pH, ¿no? También, incluso cuando tenemos la estructura recién construida o cuando ya sabemos que ha empezado a tener una serie de ataques, pero no está en un estado grave de reparación inmediata estructural, porque todavía no hay desconchones, todavía no hay una patología física grave, existen los inhibidores. Disponemos también de inhibidores de aplicación superficial en las estructuras de hormigón que los vamos a dar, van a migrar a través de la red capilar del hormigón, penetrando y llegando incluso hasta la armadura y protegiendo y pasivándola de los posibles cloruros o de los posibles sulfatos o la bajada de pH que pueda tener el hormigón, de manera que, aunque tengamos un hormigón aparentemente sano, unas viguetas aparentemente sanas, darles este tipo de inhibidores les vamos a frenar este proceso de envejecimiento, ¿no? Fernando. Otra pregunta que también nos hacen es sobre las recomendaciones de los productos de hormigón en base a la climatología. En este caso, entre Propan Repar Tecno y Propan Repar Tecno SR, si sirven igual para ambientes fríos o si es mejor uno que otro en zonas con bajas temperaturas y heladas. Bueno, ambos son adecuados y son perfectamente válidos para su puesta en servicio en ambientes fríos, ya que soportan temperaturas entre menos 50 grados y hasta más 500 grados. En el caso concreto del Propan Repar Tecno, al ser de fraguado rápido, siempre va a tener un mejor comportamiento en aquellas zonas donde haya bajas temperaturas. Ese comportamiento inicial del producto, ya que el secado es mucho más rápido. A ver, yo creo que esta no la hemos contestado todavía. En el caso del Tecno SR, ¿requiere de algún tipo de máquina especial para proyectarlo? Pues no, en general, pues con las máquinas habituales de proyección de revocos, ajustándolas adecuadamente y con la camisa adecuada, se hacen las proyecciones sin mayor problema, igual que las inyecciones del Tecnofluid, ¿no? Son productos que vienen preparados para ser amasados mecánicamente, tanto el Tecno SR como el Tecnofluid, que puede ser vertido o inyectado, y con cualquier maquinaria habitual que nos encontramos en la calle con unas prestaciones razonables, podemos proyectarlo sin ningún problema. Bueno, otra pregunta que también nos hacen es acerca de los espesores, si se pueden emplear o hacer reparaciones con espesores superiores a los que indicamos en ficha técnica, por ejemplo con el Propan Repar Tecno. Si además se podrían aplicar varias capas, ¿vale? Porque, según nos dicen, en muchas ocasiones, cuando se descubren las armaduras, no siempre nos encontramos los espesores deseados y normalmente siempre hay ciertas variaciones. Bueno, en principio, Propan Repar Tecno tiene un rango de aplicación entre 2 y 5 centímetros. Entre 2 milímetros y 5 centímetros, que debe ser respetado, siempre se pueden hacer algo más, ganar algo más de espesor, pero en capas sucesivas, nunca en una misma mano.
tenemos la opción para espesores superiores entre 2 centímetros y 20 centímetros de utilizar el Propan Repar Tecnofluid, pero claro, para ello habría que encofrar y hacer el vertido del producto gracias a su fluidez. Roberto. Vale, yo creo que más o menos están todas. Por aquí veo otra. Mira, dicen, ¿qué producto recomendáis para quitar el óxido de la armadura? Bueno, realmente el óxido de la armadura no se quita con ningún producto. Cuando tenemos que llegar a la armadura la tenemos que sanear, la vamos a valorar, vamos a ver en qué grado de degradación está, si está demasiado exfoliada, si no lo está. Pero en general, para quitar el óxido siempre vamos a usar medios mecánicos. Medios mecánicos como una pistola de agujas, un chorro de arena, bueno, y según la normativa, pues la llevaremos hasta un grado SA2. Bueno, pues todo esto lo podéis consultar de todos modos en la ficha técnica para mayor precisión, pero siempre van a ser actuaciones físicas, mecánicas, vaya. Fernando. Bueno, aquí hay otra que es que preguntan por el grado de impermeabilidad que pueda aportar a la reparación el Propan Repar Tecno. Pues bien, cuando lo aplicamos por encima de 1 centímetro de espesor aproximado, actúa frenando el agua, pues gracias a su compacidad y a esa baja porosidad que tiene el producto. Igual que sucede con los hormigones, que son muy compactos. Es un excelente complemento para las labores de reparación de elementos que van a ser impermeabilizados. Debemos tener en cuenta que esa es la impermeabilidad que puede tener el producto en aquellas aplicaciones en las que estoy colocando como mínimo 1 centímetro. Ahora bien, si lo que yo estoy buscando es pasivar la armadura o ayudar en esa pasivación, el mínimo, como había comentado David en la presentación, son 2 centímetros para garantizar esa pasivación de la armadura. Por aquí voy a hacer una pregunta. ¿Es conveniente o posible utilizar Propan Repar Tecno en espesores superiores incluso a 1 metro? A ver, cuando hablamos en la presentación o ahora cuando hemos estado comentándolo, cuando nos referimos a lo mejor a 1 metro, nos referimos a un parche. 1 metro de espesor es una barbaridad. Ahí estaríamos hablando de productos de hormigón. En el caso del Tecnofluid podemos llegar pues eso, a los 20 centímetros sin ningún tipo de problema. Yo creo que más o menos con esto se quedan todas, Fernando, más o menos. Sí, porque están todas ya resueltas. Están todas por aquí vistas, en más cualquier, o menos, la más interesante. Sí. Muy bien, Manel, pues perfecto. listo. En cualquier momento, si alguien tiene cualquier consulta o quiere hacer cualquier consulta, puede hacerlo en el correo electrónico, el sat@propansa.es, y nos pondremos en contacto con vosotros para poder responderlas. Muchas gracias. Exacto. Muchas gracias, David, por tu presentación. Gracias, Roberto y Fernando, por vuestra asistencia técnica. Y bueno, es lo mismo, pensar que si hay alguna pregunta, que a lo mejor nos ha podido saltar alguna, pero que en todo caso luego se repasan y si hay alguna se responde personalmente a la persona, ¿no? También comentaros que al final de la presentación tenéis un formulario que nos ayuda mucho para mejorar estas presentaciones y estos webinars y buscar los temas siguientes más interesantes para todos vosotros, ¿no? Y también recordaros que la semana que viene empezamos el día 4 de junio, tenemos una webinar sobre monedas por capilaridad, que también estáis invitados y próximamente será público mañana en la newsletter y próximamente en la página web también podréis complementar el formulario para apuntaros. Bueno, pues muchas gracias a todos, muchas gracias Jessica por todo el soporte y nada, nos vemos en una semana y buenas tardes a todos. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes.